Al amanecer, el Coliseo ya estaba vivo. Sus enormes arcos captaron los primeros rayos de luz pálida, mientras que la sangre del día anterior aún se aferraba a la piedra como una sombra. Debajo de las gradas, los vendedores ladraban para llamar la atención. Cestas rebosantes de aceitunas y vino regado, listas para una multitud que ni siquiera había tomado asiento. Más allá de las puertas de hierro, los cuidadores empujaron a los depredadores medio hambrientos en su lugar. Leones con costillas que sobresalen de su pelaje, elefantes pateando con rabia, panteras rastrillando sus garras contra los barrotes. De los túneles provenía el agudo sonido de las espadas, no golpes de práctica, sino pruebas para el acero asesino del día. Y sobre todo, un zumbido bajo se convirtió en un rugido. Decenas de miles de romanos llegaban, hambrientos de lo que su imperio perfeccionó mejor que nadie, la muerte. Disfrazado de entretenimiento. La arena romana no era solo deporte. Era un laboratorio para la crueldad. Los emperadores inundaron la arena para organizar batallas navales, mataron de hambre a los animales salvajes para aumentar el suspenso y obligaron a los prisioneros a representar mitos que terminaron con cadáveres muy reales. Nada de esto fue accidental. Era una política profundamente entretejida en la maquinaria de control de Roma. Animar desde las gradas no fue inofensivo. Era lealtad gritada lo suficientemente fuerte como para resonar a través de la historia. Y hoy, estamos entrando directamente en esa sombra. Estos son los actos de arena más brutales e inhumanos que fueron demasiado lejos, incluso para Roma. Desde derechos funerarios empapados de sangre hasta ejecuciones disfrazadas de teatro, descubriremos cómo un imperio construyó su gloria convirtiendo el sufrimiento en aplausos. Antes de sumergirnos, presione suscribirse para no perderse nuestro próximo descenso a los rincones más oscuros de la historia. Ahora, toma asiento. Las puertas se están abriendo con un crujido. El primer combate de gladiadores en Roma no comenzó con fanfarrias doradas o emperadores vestidos de púrpura real. Comenzó en un funeral. En 264 a.C., los hijos de Decimus, Junius, Brutus y Esquiava optaron por no honrar a su padre con estatuas u oraciones, sino con sangre. Armaron a 3 parejas de esclavos y los enviaron a luchar a muerte en el Foro Boreium, un mercado de ganado lleno del hedor del estiércol y el humo. Esto no era entretenimiento. Era el deber. Amuno, una obligación debida a los muertos. Sus raíces se extendían mucho más allá de Roma. En Campia, los guerreros fueron asesinados en las tumbas para apaciguar a los espíritus inquietos. Con el tiempo, matar se trasladó al combate. Los muertos ya no exigían víctimas al azar, sino joyas entre hombres elegidos. Los samitas, una vez enemigos acérrimos de Roma, celebraron tales concursos a menudo, y las élites romanas abrazaron la costumbre con entusiasmo. Enterrar a un hombre con tesoros mostraba riqueza. Enterrarlo con un espectáculo empapado de sangre demostró poder. Pero los funerales fueron solo el comienzo. En el siglo III a.C., los líderes de Roma vieron cómo estas luchas podían hacer más que honrar a los antepasados. Podían estabilizar la política. Los festivales religiosos, que alguna vez fueron ofrendas solemnes a Júpiter, comenzaron con gladiadores. El Senado lo enmarcó como piedad, pero la multitud sabía la verdad. Violencia patrocinada por el Estado diseñada para mantener a la gente leal. Incluso la armadura contaba historias. Los primeros combatientes llevaban la forma de los enemigos conquistados, el samita con su pesado escudo, el trián con una hoja curva, el galo con una espada ancha. Verlo sangrar era ver las victorias de Roma repetidas corte tras corte. La muerte se convirtió en propaganda y, a medida que se derramaba sangre, los lugares crecieron. Las gradas temporales de madera dieron paso a anfiteatros permanentes, templos a la violencia donde se reunieron miles de personas. Los juegos ya no pertenecían a familias en duelo. Pertenecían al Estado. Cada gota de sangre susurraba el mismo mensaje. Roma comandaba hombres, ejércitos, incluso la muerte misma. Nadie podría haber adivinado hasta dónde llegaría. Lo que comenzó como un sacrificio ritual se transformó en teatro y el deber se convirtió en obsesión. Roma había descubierto una nueva arma, el poder no solo de los vivos, sino también del significado de morir. Y una vez desatado, nunca cerró esa puerta. El rugido de la multitud no estaba reservado para los hombres. A veces tronaba por bestias arrastradas desde los confines más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo,
incluso jirafas arrastradas por los desiertos. No se exhibieron como maravillas de la naturaleza, sino que se condenaron como presas en un carnaval de matanza. Los romanos llamaban a estos espectáculos venaciones, cacerías. No se trataba de sobrevivir, sino de dominar, prueba de que el imperio podía atrapar a la naturaleza y destruirla por placer. Julio César marcó la pauta en el año 46 a.C. haciendo desfilar una jirafa, la primera que se ha visto en Europa. Lo llamaron camelápodo, mitad camello, mitad leopardo, porque Roma no tenía nombre para tal criatura. No importaba. El animal no era admirado. Fue arrojado a la arena para ser destrozado. El mensaje era inequívoco. Si Roma pudiera apoderarse de las bestias más extrañas vivas, podría conquistar cualquier cosa. La matanza solo creció. Cuando se inauguró el Coliseo en el año 80 después de Cristo, el emperador Tito supervisó la muerte de más de 9.000 animales en un festival. Los arqueólogos han encontrado huesos grabados con marcas de inanición deliberada. Evidencia de que los leones y los osos se debilitaron de antemano para garantizar una muerte rápida y sangrienta. Incluso los elefantes, que alguna vez fueron el terror de las legiones romanas bajo Aníbal, fueron conducidos a la arena y masacrados para aplaudir. Detrás de escena, la logística era parte del teatro. Las criaturas exóticas tenían que ser atrapadas, arrastradas a través de los desiertos, mantenidas con vida el tiempo suficiente para encontrar su perdición. Las caravanas arrastraban cadenas a través de arenas abrasadoras, entregando víctimas a una ciudad que exigía sangre fresca con cada amanecer. Las caravanas arrastraban jaulas a través de los desiertos. Las flotas los hicieron flotar por el Nilo. Y los manejadores arriesgaron sus vidas solo para entregar trofeos vivos a Roma. Ver una pantera en la naturaleza era bastante peligroso. Ver a uno explotar desde una jaula frente a 50.000 espectadores que gritaban. Ese era el poder hecho visible. Cada criatura era un recuerdo viviente de conquista. Prueba de que el alcance del imperio no conocía límites. Algunos emperadores hicieron de estas cacerías sus propios escenarios privados. Comeodus, el showman más extravagante de Roma, entró en la arena vestido como Hércules, matando a cientos de animales él mismo. Quería parecer un dios entre las bestias. Pero todos podían ver la verdad. Un ego frágil con un arco. Las cacerías a menudo estaban amañadas. Los animales estaban encadenados, mutilados o medio hambrientos, para que el emperador pudiera disfrutar de una victoria garantizada. Y la gente, vitorearon, no porque lo admiraran, sino porque cuando el emperador caza, el silencio podría ser fatal. Detrás de los vítores, se desarrolló una tragedia más silenciosa. Escritores antiguos como Pliny el Viejo advirtieron cómo especies raras desaparecieron de sus tierras natales después de décadas de matanza romana. Los leones, leopardos e incluso elefantes fueron empujados hacia la extinción para alimentar el apetito del imperio por el espectáculo. El Coliseo no era solo un teatro de la muerte. Fue una bola de demolición ecológica. Pero para Roma, la extinción no importaba. Lo que importaba era la ilusión de que la naturaleza misma podía ser capturada, hambrienta y destruida por diversión. Cada cadáver en la arena era otro ladrillo en el muro del control imperial. Cuando te imaginas a un gladiador, puedes imaginar a dos guerreros igualados encerrados en un noble combate. La realidad era mucho más retorcida. Roma prosperó con el desequilibrio en las contiendas diseñadas para la crueldad. Construyeron armas extrañas, impusieron reglas absurdas y organizaron peleas que nadie podía ganar realmente. Algunas víctimas no eran combatientes en absoluto. Los prisioneros y criminales condenados fueron empujados a la arena vestidos como payasos, se les entregaron espadas de madera y se les envió a morir contra asesinos experimentados. La multitud se burló mientras los condenados se agitaban y caían. Ejecución pública cuidadosamente disfrazada de deporte. Incluso las armas se convirtieron en personajes. Los retier lucharon con una red de pescador y un tridente, enfrentándose al seque, cuyo casco redondeado y liso estaba diseñado para desviar la red. No era pura habilidad. Era suspenso. Un acertijo viviente de si la red atraparía o la espada se abriría paso. Romance devoró esa tensión incluso cuando el partido estaba tan escrito como una obra de teatro. Los números se volvieron más obscenos. A veces, un gladiador se lanzaba contra varios enemigos. Otros días, unidades enteras se enfrentaban como ejércitos en miniatura, convirtiendo el suelo de la arena en un pantano de sangre,
escudos astillados y cadáveres destrozados. Y cuando la novedad se agotó, llegaron más lejos. Gladiadoras femeninas. Los gladiadores pisaron la arena en el siglo I después de Cristo. Escritores como Juvenal se burlaron de ellos, pero los registros demuestran que lucharon de verdad contra los enanos, contra las bestias, incluso entre sí. Su presencia desdibujó las líneas de género, pero reforzó una verdad más oscura. Nadie, hombre o mujer, estaba más allá del hambre de espectáculo de Roma. Incluso los cascos eran armas de tormento. Alguna visión estrecha o sonido amortiguado, lo que obligó a los luchadores a tropezar medio ciegos mientras la audiencia se reía a carcajadas. Otros eran tan pesados que levantar la cabeza se convirtió en un concurso en sí mismo. La armadura no siempre era protección, a veces era castigo. Y luego vinieron las jugadas de propaganda. Gladiadores vestidos como bárbaros, obligados a imitar a los enemigos derrotados de Roma. Su inevitable pérdida les recordó a todos que el imperio siempre prevaleció. Cada desajuste, cada giro exótico, cada truco de flexión de género fue cuidadosamente diseñado para mantener a las multitudes conmocionadas, obedientes y pidiendo más. El Coliseo nunca se conformó con la repetición. Inventó nuevas crueldades, siempre a la caza de la próxima emoción. Al mediodía, una vez que las joyas de la mañana empaparon la arena y la multitud comenzó a inquietarse, la arena cambió de marcha. El combate dio paso al teatro con la muerte en el centro del escenario. Los romanos lo llamaban damnio ad bestas, condena a las bestias. Para los condenados, no fue un juicio. Era un guión que no tenían poder para rechazar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, prisioneros de guerra. Todos se convirtieron en actores involuntarios en una ejecución disfrazada de mito. El castigo de cada víctima coincidía con su crimen. Ladrones despedazados por lobos. Los pirómanos quemados vivos. Traidores arrojados a los leones. Cada escena era una obra de moralidad escrita con sangre real. Y la escala podría hacer tambalear la creencia. Durante las celebraciones del emperador Trajano después de su victoria de Llana, miles de cautivos fueron masacrados durante 103 días implacables. No fue una carnicería al azar. Estaba organizado, con ritmo como actos en un drama sombrío. Cada muerte diseñada para mantener a la audiencia en vilo hasta que llegara el próximo horror. Los animales fueron los protagonistas de esta pesadilla. Los leones se vieron obligados a morir de hambre antes de su liberación. Los osos encadenados en pozos fueron incitados a una furia repentina. Incluso los leopardos preciados se desataron sobre víctimas temblorosas. La incertidumbre, si la bestia atacaría rápido o jugaría con su presa, mantuvo a las gradas aullando por más. A veces la crueldad venía vestida de leyenda. Los prisioneros fueron obligados a jugar a héroes condenados. Orfeo destrozado por bestias salvajes. Prometeo encadenado mientras los buitres volaban en círculos sobre sus cabezas. Estas ya no eran historias. Eran actuaciones empapadas de sangre y la arena era su escenario. La muerte en Roma no siempre fue solo muerte. A veces era teatro, sangriento teatro burlón. Para los condenados, no era suficiente perecer. Tuvieron que realizar su desaparición, representando los mitos de Roma con sus propios cuerpos. Las ejecuciones se convirtieron en obras grotescas donde la carne reemplazó a las máscaras, y el guión siempre terminaba en agonía. La crueldad se extendía mucho más allá de las bestias salvajes. La crucifixión tomada del este se escenificó justo dentro de la arena. Hombres y mujeres fueron clavados en la madera mientras los vendedores vendían vino y los niños jugaban cerca. El fuego también se unió al espectáculo. Los prisioneros fueron obligados a entrar en el abusador de atún. Una camisa empapada en brea luego prendió fuego. Antorchas humanas retorciéndose mientras el humo se enroscaba en el cielo. Como escribió amargamente Tertaliano, eran antorchas vivientes. Estos asesinatos no fueron solo entretenimiento morboso. Eran advertencias de propaganda talladas en carne viva. Desafía a Roma y morirías lentamente con decenas de miles mirando. No todos podían soportarlo. Seneca se quejó de que las ejecuciones del mediodía endurecían el alma, haciendo que los hombres fueran más crudos mientras miraban. Pero su protesta se ahogó en el trueno de una multitud que no vino por justicia, sino por la emoción del castigo. La imaginación de Roma no se detuvo con arena y espadas. A veces, los emperadores exigían océanos dentro de la ciudad.
Las batallas navales simuladas, ahora una machi, eran espectáculos a una escala loca donde el agua misma se convertía en un arma. Julio César sentó el precedente en el año 46 a.C., cavando una enorme cuenca cerca del Tíber, llenándola de agua y barcos reales. Miles de cautivos condenados fueron empujados a bordo y se les dijo que lucharan como flotas rivales. No eran actores. Eran hombres condenados a morir por aplausos. Flechas, catapultas y acero convirtieron la cuenca en un matadero a flote. Egaste se expandió la locura. En el año 2 a.C., creó una cuenca de casi 2.000 x 1.200 pies romanos, alimentada por un acueducto personalizado, el Aqua Alcatina, solo para mantenerla llena. 30 barcos de guerra se enfrentaron allí, cada uno repleto de prisioneros, destinados a no salir con vida. El mensaje: Roma podía dominar mares donde no existían, incluso la naturaleza se inclinaba al capricho imperial. En el año 52 después de Cristo, Claudio fue más allá, drenando el lago Fucine para organizar otra Maquia. Cuando los cautivos lo saludaron con el escalofriante saludo, Moi salutant, los que están a punto de morir te saludan. La historia ganó una de sus líneas más inquietantes. Ya sea ensayado o desesperado, resumía la desesperanza de los hombres convertidos en accesorios. El fuego también tenía sus mitos macabros. Las víctimas que vestían la túnica empapada de brea fueron presentadas como héroes que se enfrentan a destinos ardientes. Hércules consumido por veneno o Mucius Esquiola, probando lealtad sosteniendo su mano contra las llamas. La multitud se rió mientras estos héroes gritaban, su valentía reducida a cenizas, sus historias se convirtieron en burlas. Incluso la arquitectura del Coliseo alimentó el apetito de Roma por la dominación. Bajo Titus y más tarde Dimisión, los ingenieros construyeron canales debajo de la arena, permitiendo que la arena se inundara para espectáculos navales más pequeños y luego se drenara para el combate al día siguiente. La crueldad se convirtió en un proyecto de ingeniería. El agua, el fuego, la carne, todo era un accesorio en el teatro de control de Roma. Ahogar a los cautivos, convertir los cuerpos en antorchas vivientes, convertir los mitos en matanza, eso era poder. Los emperadores no estaban satisfechos con los hombres gobernantes. Se hicieron pasar por gobernantes de los propios elementos. A fines del siglo I, las ejecuciones ya no eran castigos. Eran guiones que goteaban malicia creativa, convirtiendo leyendas culturales en herramientas de humillación. Tomemos los juegos que inauguran el Coliseo en el año 80 después de Cristo. El poeta Marsal grabó a un actor elegido como Orfeo, el músico que domesticaba a las bestias con canciones. En mito, los animales se sentaron encantados con su mentiroso. En la arena, un oso fue liberado a mitad de la actuación y mutiló al cantante hasta la muerte. El arte se convirtió en parodia, belleza, carnicería. Otra víctima se vio obligada a jugar a Deadilus, el inventor que escapó de la cera y las alas. Suspendido en un artilugio rudimentario destinado a imitar el vuelo. Se elevó brevemente antes de sumergirse en las bestias de abajo. Marsal bromeó: el hombre debe haber deseado plumas reales, el pecho de un poeta que oculta el terror de un hombre. Quizás el más grotesco de todos, el mito del chupete, maldito para desear un toro. Un espectáculo escenificó su infame unión con una bestia mecánica, seguido de un asesinato que desdibujó la ejecución, la humillación y la pornografía. Una advertencia sobre la arrogancia se convirtió en degradación pública. El mensaje era claro. Roma era dueña de sus mitos al igual que era dueña de su gente. Héroes, villanos, reyes, reinas. Ninguno estaba a salvo de ser reescrito como accesorios en un desfile de muerte. Para los espectadores, estas escenas eran espectáculos secundarios entre concursos serios. Para los condenados, eran finales agonizantes vestidos con disfraces. Para Roma, eran propaganda hecha carne, demostrando que el Estado podía incluso reescribir el significado de sus propias leyendas. En el Coliseo, las historias no se contaban con tinta o mármol. Fueron marcados en piel, quemados hasta convertirlos en huesos y aplaudidos hasta que el silencio se tragó la arena. La línea entre el gobierno y la obsesión cruda se desdibujó hasta que el capricho de un emperador decidió quién vivía, quién moría y cómo. Calígula, tristemente célebre por su estado de ánimo salvaje, una vez se quedó sin animales a mitad del espectáculo y casualmente ordenó a los espectadores que fueran arrastrados de las gradas para llenar el vacío. Vinieron a ver el derramamiento de sangre, solo para convertirse en parte de él. Nerón, adicto a su propia imagen,
Trató la arena como un escenario personal. Los prisioneros fueron vestidos como héroes trágicos de obras de teatro, luego ejecutados de manera que reflejaran sus destinos guionados. Nerón lo llamó arte. Röhm susurró, locura. Y luego vino Comeodus, el último emperador Souman. Disfrazado de Hércules, irrumpió en el Coliseo con garrote y arco, matando a cientos de animales lisiados de antemano para garantizar el aplauso. Incluso construyó el tesoro para sus actuaciones, desangrando al Estado mientras forzaba los vítores de una multitud aterrorizada. No satisfecho, también se enfrentó a gladiadores, pero solo con todas las ventajas amañadas a su favor. Perder era imposible. Los aplausos eran obligatorios. Dimisión empuñaba la arena como un arma de paranoia, organizando cacerías de medianoche a la luz de las antorchas para mantener a Roma inquieta, sin saber cuándo la diversión podría convertirse en terror. Incluso los buenos emperadores no eran inmunes. Trajano, recordado como justo y capaz, marcó la victoria con 103 días de juegos. Miles de muertes se plegaron a una celebración del poder. Egos alimentados por espectáculos, pero tenía un precio. Calígula y Comeodus murieron violentamente, recordados no por el arte de gobernar, sino por el teatro escrito con sangre. La arena que los levantó también expuso su locura. No todos los romanos aplaudieron. Filósofos, poetas, primeros cristianos dejaron un registro más tranquilo, uno que vio podrerse debajo del mármol. Seneca confesó que las ejecuciones del mediodía lo endurecieron, despojándolo de la empatía en lugar de purificar el alma. La violencia, advirtió, se filtró más allá de las paredes de la arena, envenenando la vida cotidiana. Cicerón décadas antes elogió la valentía, pero condenó la crueldad por la crueldad. Aunque incluso él admitió que la mafia exigía juegos como prueba de generosidad. Gobernar significaba alimentar a la bestia. Para los cristianos, el anfiteatro era tanto persecución como prueba. Aquellos que se negaron a renunciar a su fe fueron arrojados a leones o quemados vivos, sus muertes se convirtieron en entretenimiento masivo. Tatalián llamó a los programas semillas de crueldad, acusando a un imperio que aplaudía la injusticia como deporte. Económicamente, los juegos devoraron fortunas. A finales del imperio, los gobernantes se arruinaron, persiguiendo espectáculos lo suficientemente grandes como para eclipsar a sus predecesores. Lo que una vez hizo alarde de fuerza se convirtió en un acto de desesperación. Culturalmente, el apetito repartió el borde de Roma. Los ciudadanos que alguna vez honraron la disciplina ahora exigían pan barato y circos interminables. Juvenal se burló de este hambre con la frase pan, etc. Para él, el ansia de espectáculo delataba lo lejos que Roma se había alejado de sus raíces republicanas. A medida que las fronteras se agrietaban y los fondos se agotaban, las arenas se desmoronaban. En el siglo V, el Coliseo, todavía colosal, estaba hueco, su arena silenciosa, sus rugidos desaparecidos. Pero las cuestiones morales nunca se desvanecieron. ¿Podría realmente perdurar una sociedad que entrenó a su gente para deleitarse con el sufrimiento? El veredicto de la historia sugiere lo contrario. Hoy, el Coliseo se cierne, lleno de cicatrices pero orgulloso. Camina por sus túneles y es posible que aún escuches ecos, choques de hierro, bestias rugiendo, 50.000 voces que se elevan como una sola. La piedra es fácil de admirar. Más difícil y más honesto es recordar su propósito. Cruelty ensayó hasta que se sintió normal. Las arenas de Roma no se trataban simplemente de sangre. Tenían que ver con el control, dando forma a cómo los ciudadanos pensaban, reían y obedecían. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido en gritos servía para el mismo fin, para hacer que el poder pareciera eterno. Y esa es la advertencia tallada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia eventualmente se desmorona bajo su propio aplauso. Así que cuéntanos cuál de estos espectáculos, las cacerías, las antorchas vivientes o los emperadores borrachos de sus propios espectáculos revela mejor el alma más oscura de Roma. Deja tus pensamientos a continuación. Y si esta inmersión en los brutales entretenimientos de Roma te atrapó, presiona suscribirte para no perderte nuestro próximo viaje a las sombras de la historia. Hasta entonces, recuerde que el Coliseo puede estar tranquilo ahora, pero sus ecos de crueldad aún respiran a través de las piedras.